Hola chicos, nuevamente nos reencontramos, pero esta vez para trabajar el curso de aptitud verbal. Y el tema que hoy día vamos a desarrollar es el término excluido. ¿Qué entendemos por término excluido? Es aquella palabra que no comparte la misma relación o rango semántico con las demás palabras que la conforman. Acá en este ejercicio o en este tema es muy importante trabajarlo. ¿Por qué? Porque vamos a desarrollar la capacidad de asociar, así como también la de discriminar. ¿Qué vamos a asociar? Las palabras según su significado, y que vamos a discriminar aquella que se aleje del rasgo de significación que poseen. Estas capacidades son muy importantes para el mejoramiento del léxico, tanto en la expresión oral como en la expresión escrita. Veamos ahora cuáles son aquellos criterios de exclusión, porque tenemos que saber por qué la vamos a excluir. Entonces, uno de los criterios es sinonimia. ¿Por qué? Porque se presenta un término. ¿O por qué excluimos acá? Porque una de estas palabras no es sinónimo de la base que me están presentando. Por antonimia, se presenta un término base, como ven acá ustedes que está de verde, seguido de 5 alternativas. 4 de ellas van a ser antónimos de la base y una de ellas tenemos que excluirlo porque no es antónimo. Por afinidad semántica, se presenta un término base seguido de 5 alternativas o 5 palabras. 4 de ellas responden a uno de sus campos semánticos y se excluye el término que alude a otro campo semántico de la misma palabra. Por hiperonimia o de género a especie, se presenta un término base, que ese término base es el hiperónimo, que es genérico, universal, el de mayor amplitud de significado. ¿Seguido de qué? De 5 términos, que estos están en las alternativas. 4 de ellos son hipónimos, especies o partes de este hiperónimo, y se excluye aquel término que no pertenece al mismo género. Por cohiponimia o cogeneridad, se presenta un término base seguido de 5 alternativas. 4 de ellas son cohipónimas y pertenecen a la misma especie o tienen la misma naturaleza. ¿De quién? Del término base. ¿Qué voy a hacer? Voy a excluir el término que no es específico y que no pertenece al mismo género de las demás. Ahora veamos por relación múltiple. Se excluye el término que no tenga ningún tipo de relación con la premisa. Recuerden que la premisa es la base. Ni léxica ni semántica va a ser esta relación. Ahora que ya hemos visto cómo vamos a excluir o qué criterios debemos tener para excluir, veamos cuál es la estructura de un ejercicio de término excluido. Puede presentarse de forma horizontal o también de forma vertical. Ahora veamos acá con una palabra base o premisa, pero también, como podemos observar acá, sin base o sin premisa. Acá tenemos el ejemplo de insecto, que es la base, y estamos eliminando acá uno que no pertenece a esa misma especie. Acá no tenemos base. ¿Cómo nos guiamos? Nos tenemos que guiar de las alternativas. 4 de ellas tienen que tener características semejantes. Si la eliminamos, aquella que no tiene las mismas características, no pertenece al mismo género, etc. Pasos para resolver un ejercicio de término excluido. Primero, ¿qué es lo que debemos hacer? Lee la palabra base y luego las alternativas. Una vez que he leído la base y las alternativas, ¿qué voy a hacer? Voy a definir con precisión el significado de la premisa y de cada una de las alternativas. Luego voy a identificar el rasgo en común o la relación semántica que comparten estas palabras. Y el tercer paso, voy a establecer o voy a excluir el término ajeno del grupo de palabras de las alternativas. Ahora chicos, después de haber explicado la parte teórica, ustedes van a tener algunas actividades que ya les voy a enviar por el grupo para que lo puedan resolver. Muchas gracias, un abrazo para todos.